Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Desde San José, Costa Rica, saludos, somos La Ratica de Skinner y me acompaña mi amigo Antonio Chamo. Muchas gracias, Susurro. Pues espero que todos se encuentren bien. Hoy nuevamente en un capítulo más de La Ratica de Skinner. Quiero también saludar a nuestro jefe de sonido, el gran Federico Lang. ¿Cómo me les va, muchachos? Jefe de sonido, me encanta. Quiero ver en el próximo episodio cómo me presentas. Me has presentado como colaborador, como ingeniero, como... Creo que hasta mago me has dicho. Hasta reggaetonero Frustrado. jurásico. Jurásico, sí es cierto. Lo que yo me pregunto es jefe de sonido, o sea, ¿cuántos tendrá Fede a cargo? Eso es una pregunta que la gente se puede hacer. Aquí en Caramba hay una cantidad adecuada de jefes de sonido para estos podcasts tan hermosos que nos hacen. El equipo es sumamente grande y bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy venimos con un tema, con un caso que es muy famoso, pero bueno, vamos a hacer primero que nada una pequeña introducción. Aquí hemos hablado, Chamu, a lo largo del podcast sobre temas de psicología. La psicología llega a separarse un poco de la filosofía ya por 1879 gracias a los laboratorios de Wilhelm Wundt, ¿verdad? Así empezamos los cursos de historia de la psicología, que mal no recuerdo, ¿verdad? Claro. Eso fue en Alemania, ¿verdad? En la Universidad de Lentins, donde se hicieron los primeros laboratorios. Hemos hablado sobre todo de experimentos que han salido mal. Hemos también cuestionado la parte ética de ciertas investigaciones, pero tenemos que tener claro que la mente es muy compleja. Hay momentos donde, por ejemplo, para Antonio Chamo algo le puede calar y tal vez la misma situación, para mí necesariamente no me va a calar de la misma manera. Hay situaciones donde desde nuestro aspecto cognitivo, desde personalidad, van a funcionar diferente dependiendo del tipo de persona que somos. Todas las variables. Hemos oído estas frases como esa misma persona tuvo el mismo trauma y no terminó de esa forma. Entonces hay muchos factores que van más allá de la persona, que son los que determinan si un trauma es muy específico, activa ciertas cosas en la persona para que actúen de cierta manera. Hay que tener claro siempre el historial de la gente, porque como vos decías, los traumas son diferentes y dependiendo en el terreno en el que se esté también, dependiendo de todas las variables y todas las circunstancias. Desde el nacimiento de la psicología, los gobiernos también han visto tierra fértil para hacer muchas cosas. Claro, ¿verdad? porque desde que nació la psicología, los gobiernos notaron de que podían utilizarla para muchísimas cosas a su favor y han invertido grandes cantidades de dinero en laboratorios, universidades, personas, para buscar ciertas cosas, algunas más oscuras que otras, y creo que por ahí vamos ahí. Y por esas razones que somos el lado B de la psicología, porque vamos a hablar de un caso muy conocido, el del Unabomber, pero desde una connotación de un experimento desarrollado en Harvard. Pero Chamo, Claro. tal vez contar un poquito. Como siempre, empezamos con una pequeña historia, ¿verdad? El 3 de abril de 1996, el FBI rodea una cabaña. Era una casa sin agua, sin electricidad. No tenía ningún tipo de comunicación hacia el mundo exterior. En esa casa, desde 1971, vivía un hombre que la gente alrededor decía que era un ermitaño llamado Theodor Kaczynski, ¿verdad? El FBI buscaba a Theodor porque era el principal sospechoso de ser el Unabomber. Para los que no saben, el Unabomber fue un terrorista en Estados Unidos que enviaba por correo bombas a blancos específicos. Todos ellos eran o universidades o empresas de aviación. De ahí justamente el nombre, Unabomber, de universidad más aviación más bomba. Los atentados mataron a lo largo de 17 años a 3 personas y mutilaron a otras 23. La cacería del Unabomber fue la investigación más cara y extensa de la historia del FBI hasta la fecha. Un dato acá que hay que recalcar es la más cara, la persecución tal vez más cara, donde hubo más personal involucrado. Esto es muy valioso para la historia que vamos a contar, porque existieron muchos ataques donde no había pista alguna
y fueron ¿verdad? durante 17 años. Durante el juicio, la defensa de Theodore hablaron de que su cliente fue sujeto de una serie de experimentos por parte de la Universidad de Harvard mientras él era un adolescente y que esos experimentos pudieron haber desencadenado la serie de actos terroristas que él generó durante estos 17 años. Theodore nació en 1942, un 22 de mayo, allá en Chicago, y cuando llega a quinto grado de la escuela, resulta que tenía tal vez una cognición muy avanzada para los niños de su edad, un IQ superior, y lo avanzan de quinto grado de la escuela a séptimo. Theodore tenía un coeficiente intelectual de 167. Va- Vamos a Ajá. hablar rápidamente sobre eso, ¿verdad? Para la persona promedio tiene un coeficiente intelectual entre 90 y 109. Ese es el promedio de la persona, digamos que relativamente normal, ¿verdad? Pero para que ustedes se hagan una idea, el coeficiente intelectual de Albert Einstein era de 160 Wow. y el de Stephen Hawking era de 152. O sea, estamos hablando de que Theodore superaba por bastante puntaje el coeficiente intelectual de estas dos personas. Repetimos, el coeficiente es de 167. Estamos hablando de una persona que entra en la categoría de coeficiente muy superior. Esa es la categoría en la que se encuentra. Ajá. Debido a esta gran inteligencia que él tenía, él, como dijo Susurro, pasó de quinto año a séptimo, ¿verdad? Pero este cambio hace que él no se acople bien con estos alumnos, porque eran muchísimo mayores que él y lo empezaron a tratar mal y le hacían bullying. Sí, aquí hay datos desde la cuestión familiar que empiezan a notar la carencia de amigos a partir de ese periodo, ¿verdad? Entonces ya vemos que si hay un cambio no solamente emocional, sino personal y obviamente supongo que desde la actitud. En 1958, la Universidad de Harvard, es decir, una de las universidades más prestigiosas del mundo, lo recluta para ser estudiante. Y entonces él ingresa a la Universidad de Harvard a la edad de 16 años, es decir, 2 años antes que el promedio de personas de su edad. El promedio de notas que él tuvo durante ese primer año era de 98.9, uno de los promedios Wow. más altos que se han dado. Y las personas decían de que él llevaba cursos de matemática y filosofía y que logró pasar incluso uno de los cursos de filosofía más difíciles con uno de los profesores más fuertes que ha tenido esa universidad y lo pasó con nota excepcional. Como decíamos anteriormente, un genio, Ajá. ¿verdad? Sus compañeros de clase lo describían, ¿verdad? Como un joven muy inteligente, pero socialmente reservado. Recordemos que era muy joven y entonces él no podía ir a ciertas actividades, a ciertas fiestas, a un montón de cuestiones. Y por su edad, él tenía que vivir en una universidad plagada de adultos, básicamente. Chamo, podríamos decir ya con estos datos que hemos comentado que el tema de la edad era muy relevante en la vida de él, como vos decías. No podía participar de ciertas actividades, pero estoy en un lugar donde todo el mundo participa en ciertas actividades. No tengo tal vez las herramientas emocionales y es importante ir notando esto porque Estos pequeños detalles. a lo largo de la historia se van a ir mostrando y tal vez creciendo, ¿verdad? Claro, en su segundo año, estando en Harvard, con una edad de 17 años, Theodore es reclutado para un experimento dirigido por el psicólogo Henry Murray. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué me suena ese nombre? Henry Murray es todo un personaje de la historia. La historia lo recuerda porque hizo muchos aportes. Él fue el que hizo las pruebas de estandarización de personalidad. O sea, son esas pruebas que cuando ustedes llegan a un trabajo, el tipo de recursos humanos te pone un examencito de personalidad. Él fue el que hizo esas pruebas. Sí, y para los que les suena el nombre, no podemos dejar de decirlo, es porque es uno de los personajes principales de la serie Mindhunter, que también va por esa línea. Tal vez por ahí te suena también, Fede, un poquito el nombre. Murray es conocido por sentar las bases
de esos perfiles de personalidad. Esto es Él, muy claro. él Estamos, creó, exacto, las bases de crear los perfiles que se utilizan en la actualidad para buscar criminales. También él fue muy famoso porque hizo el perfil psicológico de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Fue con un grupo de psicólogos hicieron este perfil para determinar por qué Hitler era Hitler, ¿verdad? sí, Murray estaba muy ligado también a un famoso programa llamado MK Ultra. De hecho, el MK Ultra fue un programa secreto de la CIA y, bueno, fue revelado al público gracias a investigaciones periodísticas y presiones de los congresistas de Estados Unidos en 1975. Claro, el MK Ultra era un programa, como lo dice Fede, que fue pagado por la CIA para buscar métodos psicológicos y psiquiátricos para poder hacer que las personas que se investigaban o espías o soldados incluso atrapados en situaciones de guerra, pudieran confesar y pudieran hablar. Este tipo de cuestiones se llama lavado cerebral y utilizaban diferentes técnicas como drogas alucinógenas, terapias de aversión, tortura, etcétera, etcétera. Fue muy criticado y salió a la luz pública gracias a estas investigaciones periodísticas. Podemos decir que Murray estaba muy ligado con la CIA y mucho de lo que se utiliza al día de hoy de técnicas que llaman de entrevistas, pero hoy podemos cuestionar si son entrevistas o otro tipo de técnicas que no sabemos, se utilizan en la CIA y es un respeto, por decirlo así, hacia Murray por las bases que sentó. Pero hablábamos del MK Ultra, pero eso lo vamos a ver en otro episodio, Chamo, Más adelante, porque de la verdad réplica. que amerita ahondar en ese tema. Volvemos entonces a Kaczynski. Claro, Teodoro participa de forma voluntaria junto a otros 21 estudiantes de la Universidad de Harvard en este experimento. La historia califica estos experimentos como inquietantes y éticamente indefendibles. Esto debido a que los experimentos tenían que ver con la humillación. Murray quería investigar, ¿verdad?, el comportamiento de las personas al ser sometidas a estrés extremo. Iba en la línea de prácticamente debatir las ideas personales de los voluntarios. Pero antes se les pidió a los voluntarios escribir una serie de ensayos desde su filosofía personal. Entonces, prácticamente, Chamu escribía su ensayo y yo, como Murray, empezaba a cuestionarle, generarle estrés, decirle cosas para ver cómo Chamu iba a manejar ese estrés hacia la humillación. Claro, el experimento eran dos personas. Una de las personas ya le habían dado el ensayo que había hecho el joven, se lo catalogaba y le metía todo lo que podía en contra de él, todo, debatía sus ideas, lo humillaba, utilizando todo tipo de lenguaje lógico e incluso irrespetuoso hacia la persona. Sí, como como lo que pensás es una porquería, eso no sirve para nada, qué argumento más estúpido, cosas así. Ajá, los ataques eran verbales, con lenguaje fuerte, directos y personales, y estaban diseñados para generar estrés. Mientras ocurrían los ataques verbales, los voluntarios estaban amarrados a una silla, Ujú. tenían electrodos en la cabeza y eran grabados constantemente en video. Y ese video, ¿verdad?, al finalizar cada sesión, se les enseñaba a los estudiantes una y otra vez, para que ellos continuaran sintiendo ese estrés hasta ver hasta dónde se podía llegar con eso. Entonces, Pura humillación. Pero esto, era- ¿cuánto tiempo duró, muchachos? O sea, ¿cuánto tiempo duró ese experimento? Fue expuesto a estos ataques Kaczynski 3 años. 3 Ajá. años. 3 Ajá, años. hay 3 años. 200, Con razón voló tanta gente. hay 200 horas de video grabadas de Kaczynski siendo humillado
o viendo y donde se pueden ver sus reacciones faciales y físicas a este constante ataque a su persona de forma verbal y a su forma de pensar y a su forma de ver el mundo. O sea, Este hay es maestrías que duran menos que la cantidad de horas de video que hay de Kaczynski. para que te des una idea. Este experimento de humillación de Harvard, Fede, se da de 1959 a 1962. Ese es el periodo exacto para tenerlo ahí presente. Ajá. Actualmente, en los experimentos de humillación de Harvard han sido catalogados como experimentos inhumanos y completamente antiéticos. Luego del experimento, Kaczynski se gradúa en 1962, saca un doctorado en matemática en la Universidad de Michigan, es decir, se traslada a estudiar a otros lados. Su tesis doctoral Es fue muy reconocida. reconocida Ajá. y respetada por Por- otros colegas. Publicó en varias revistas artículos académicos y se volvió profesor asistente en la Universidad de Berkeley en En- 1967. Ojo el nivel de currículum, O sea, ¿verdad? él era profesor en una de las universidades más respetadas de Estados Unidos, que era la Universidad de Berkeley. Ok, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, como un genio tan respetado y que trabajaba como profesor en una de las universidades más importantes y prestigiosas de Estados Unidos, pasa a ser un terrorista que vivió como ermitaño. O sea, ¿qué hace falta aquí? ¿Qué pasó? Sí, Fede, a este punto yo no me atrevería a decir una causa directa, ¿verdad? Sí, estamos viendo como piecitas que van armando algo, pero él toma la decisión prácticamente en 1969 de dejar todo. O sea, Ajá. no me importan los títulos y se va a la montaña. En 1971, la familia, al ver de que él renuncia, él regresa a la casa, él no quiere trabajar, él está con los papás, le ayuda a los papás en un taller haciendo cosas de estereofón, pero era un genio, o sea, y los papás estaban preocupados. En 1971 le regalan un dinero para que él trate de comenzar su vida. Él toma ese dinero y se compra una cabaña en un lugar alejado, completamente aislado de las personas y sin agua, como dijimos al principio, él sembraba su propia comida y mantenía su propio alimento y se va a vivir ahí. Una vida de ermitaño, se va a vivir en las montañas de Montana y es otra persona totalmente diferente. De hecho, el lugar donde él vivía, Chamo, era sumamente pequeño y era catalogado como el señor de la montaña en ese pueblo. Ajá, eso fue en 1971. En 1978, él envía su primera carta bomba. Es la primera y durante ese tiempo escribe cartas a diversos periódicos describiendo su forma de pensar y sus motivos para enviar estas cartas. Teodoro tenía una fijación antitecnológica, ¿verdad? Y él hacía muchas críticas hacia los avances que tenían las universidades con respecto hacia su visión de los seres humanos y cómo tenían que vivir su vida. Em, Especialmente luego se analiza que muchas de las críticas que él hacía en sus cartas a las universidades tenían que ver con las raíces de la filosofía de la Universidad de Harvard. Em, Que de hecho, Chamo, él, toda esta crítica no es que la empieza a hacer a partir del 1978, era una no, característica ajá, de él él ya la desde su traía. periodo universitario, Ajá, ¿no? él enfatizaba que la supuesta objetividad de la ciencia en comparación con la subjetividad de la ética era lo que él mantenía en sus cartas como una forma de justificar lo que estaba haciendo. Antes de su arresto, él exigió al Washington Post y al New York Times que publicara un manifiesto de 35,000 palabras titulado La sociedad industrial y su futuro, un documento que expresa su filosofía al respecto. En sus cartas él manifestaba, ¿verdad? Teodoro creía que la revolución industrial fue la fuente de la esclavitud humana. El sistema no existe ni puede existir para satisfacer las necesidades humanas, decía en parte de su manifiesto. Hay frases impactantes. Obviamente no vamos a leerlo todo porque son 35,000 palabras, pero una de sus frases es el comportamiento humano, el que debe modificarse para adaptarse a las necesidades del sistema. La única salida es destruir los frutos de la industrialización, promover el regreso de la naturaleza salvaje, a pesar de las consecuencias potencialmente negativas de hacerlo. En 1980, el FBI realiza un perfil psicológico del terrorista
sin ese momento sin haberlo podido identificar, ¿verdad? El cual lo describía el perfil psicológico como un hombre de alta inteligencia, superior a la normal y con estudios universitarios avanzados. Aquí hay una pequeña ironía porque Ujú, Murray, ahorita hablamos de él ujú, anteriormente, fue uno de los primeros diseñadores de los perfiles psicológicos para asesinos y ujú, terroristas. ujú. Entonces, Va como... también hay mucha crítica al FBI. El FBI hace el perfil, pero no lo logra atrapar. ajá. Y es uno de los casos donde hubo más inversión, pero también más crítica a nivel nacional de qué está pasando, por qué no lo logran. De hecho, cuando a él lo capturan en los años 90, fue por la cuñada. No fue el FBI, sí fue la cuñada. Aquí un dato rápido, la cuñada no se llevaba bien con él, a pesar de que hasta el día de hoy, bueno, hasta el día, eh, ni en el matrimonio con su hermano, Theodore la odiaba por razones que no se saben, porque era un ser que no conocía. Nunca se llevaron Nunca se y vieron las caras. nunca se dieron las caras. Ella empieza a leer los textos de Luna Bomber, dice, hey, ese discurso no es como el de su hermano. Ajá. El hermano, jamás. El hermano empieza a leer las cartas, ¿verdad? Que había publicado el New York Post, el Washington Post, perdón, y se da cuenta que utiliza frases del papá, ¿verdad? Una de las frases características, no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Y Es eso increíble. le hizo darse cuenta que el que estaba haciéndole las cartas era el hermano. Ahí todavía ya tiene una pista, pero él quiere ir más allá, el hermano. Contrata una detective privada. La detective hace una relación que no logra hacer el FBI, que es que los lugares donde se estaban poniendo las bombas eran lugares donde, por lo menos ciudades donde él ya había estado, y después el hermano se va a la casa de la mamá y de pura casualidad encuentra lo que es un documento, 28 páginas, que podemos decir que es el borrador de lo que se presentó en los periódicos. Ahí llama al FBI, insiste al FBI, como Lo decimos, insistió muchas muchas veces, veces el FBI no quería. no lo contacta hasta que envía el manifiesto y lo contactan como 2 semanas después. Es decir, el FBI pasó como 2 meses en escuchar al hermano que él sabía que en su familia estaba Yuna Bomber. En el perfil psicológico que utilizó el FBI para buscar a la persona, calzaba todo. Lo único que no calzaba era que era un ermitaño. No Ujú. creían que una persona que estaba viviendo en solitud pudiera armar las bombas, pero lo hizo. Las bombas las hizo a través de leyendo libros, ¿verdad? Totalmente. Construyó los mecanismos explosivos con cosas fuera de lo común que el FBI no podía detectar porque no se compraban en tiendas como baterías de carros y excremento de animales, Ujú. y de ahí sacó los materiales Chamo, explosivos. algo muy importante es que el perfil de las personas a las que se le enviaban bombas era porque había un perfil tecnológico en ellas. Ajá. Entonces, por ejemplo, uno de las personas que falleció era un alto ejecutivo de la empresa petrolera Exxon, ¿verdad? Entonces, va en esa línea. Claro, pero sus principales objetivos eran de corte académico, Ujú. universidades y empresas de aviación, ¿verdad? Una Bomber, de ahí, como dijo De ahí viene Fede, el nombre. el nombre. Em, Theodore, durante el juicio, los abogados intentaron tratar de generar un ligamen entre el experimento de humillación de Harvard y los atentados. A ver, no toda persona que está sufriendo un maltrato por parte de sus compañeros de clases va a desarrollar un perfil de este tipo. Y era lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? ¿Qué variables sí llegan a perjudicar en ciertas personas y en ciertas no? No todas las personas que estuvieron en esta investigación desarrollaron características de este tipo. Entonces, es una serie de variables muy, muy, muy personales Ajá. y no podríamos decir tal vez a ciencia cierta que sí fue el experimento de humillación lo que creó a Luna Bomber. Pero si las características están acomodadas, ese experimento sí pudo haber Es, detonado eso. Es por como las otro lado, personas, puede generar una tormenta perfecta. claro, exacto. Eh, Es como los casos de los chicos con bullying,
escuelas de Ujú. Estados Unidos que les hacen bullying. Hay un montón, hay miles de niños que les hacen bullying, pero solo uno agarra un arma y Ujú. ocurren tragedias. Entonces, ¿qué características? Son muy particulares, pero la sumatoria de elementos pueden generar la tormenta perfecta. Y igual ocurre, digamos, porque hay hombres que son agresores, Ujú. ¿verdad? Si dicen, bueno, este tuvo una vida mala y este tuvo exactamente la misma vida mala, o fueron hermanos porque él es agresor o criminal y el otro no, Sí, ¿verdad? hay como muchos datos en el juicio, ahora venimos debatiendo. Hay un aparente diagnóstico de esquizofrenia, pero como que no se le da un fundamento esencial, pero partamos de que el diagnóstico sea certero. Imagínate una persona con esquizofrenia en un estudio de humillación, obviamente, o con ciertas características personales. Hay muchas cosas que debatir y hay mucho cabo suelto también en esta historia del Unabomber. Lo ¿Qué que sí pasó hay con el certeza, Unabomber? lo que sí hay certeza es que fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas. Wow. Y Ajá. mientras estuvo en la cárcel, escribió muchos libros que recopilan su forma de pensar antitecnológica. Entonces, aún a pesar de todo esto, él siguió en la cárcel, siguió escribiendo libros con su forma de pensar tan particular, antitecnológica y con esta visión de mundo muy particular. Chamo, y viera que hay un documental en Netflix que de hecho de ahí viene alguna de la información y que también deja muchas dudas, no todo es certero en este tipo de casos, eso hay que dejarlo muy claro. Hay muchos seguidores del discurso, obviamente que no aprueban lo que es el tema de las bombas, pero sobre sus escritos, muchas personas afirman que ese documento, 35.000 páginas, se están cumpliendo al día de hoy lo que decía Kaczynski, que me parece muy interesante. Entonces hay seguidores de su literatura Claro, en este momento. claro, también Charles Manson tiene un montón de seguidores, Sí, no necesariamente quiere sí, decir de que de que eso sea valide, correcto. ajá, Exacto, sus ideas, exacto. ¿verdad? Pero sí, el caso de Theodore plantea muchas preguntas con respecto si los experimentos que realizó Harvard de humillación y que por 3 años, 200 horas, generaron algún daño Ujú. hacia él. Podemos ir concluyendo que puede que no, pero los elementos de una tormenta perfecta pudieron estar colocados, Totalmente. ¿verdad? Y Fede, tal vez, ¿qué pasó con Kaczynski? Los que no saben qué sucedió con su historia. Bueno, aquí el dato patrocinado por la Rática. Ah, muy bien, el qué lindo. informativo de Sí, Fede viene a señor. continuación. No, realmente Teodoro murió en prisión un 10 de junio del 2023 y aparentemente cometió autoeliminación. Oiga, Sí, hace aparentemente un año. no, sí, aparentemente porque, digamos, no se sabe exactamente qué pasó, Ujú. ¿verdad? Sabemos que murió el 10 de junio del 2023. Las causas oficiales todavía no están claras. De hecho, no se encuentra mucha información certera sobre qué fue lo que pasó. Solamente se sabe que murió. Muchachos, ya para ir cerrando, porque eso es un episodio largo, denso, con demasiada información, con algunos cabos sueltos que nos generan dudas, pero nos queríamos enfocar sobre todo en el experimento de humillación de Harvard, Y también ¿verdad? dejar claro de que hay veces las tormentas perfectas, como lo nombra Susurro, son las sumatorias de un montón de elementos en la vida de una persona y que solo falta un pequeño empujón, como decía el Guasón, Ujú. para que la persona pierda el equilibrio y pierda su noción y rumbo en la vida y que empiece a tomar este tipo de decisiones. Sí, porque es interesante alguien con un coeficiente tan alto que haya terminado en esta situación. Voy a hacer una pequeña encuesta con ustedes, muchachos. ¿Ustedes creen que el experimento de humillación fue la causante de la creación del Unabomber? Yo pongo mis fichas en que sí. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no, porque él bien pudo haber utilizado otros métodos para expresar sus ideas. Era una persona muy inteligente y hemos visto que escribió en prisión, escribió 4 libros y aparte de eso tenía un montón de artículos académicos. Él perfectamente pudo haber generado una serie de debates utilizando otros métodos no tan agresivos, no mandando bombas para dar a entender su mensaje. Sí, no me atrevo a determinarlo, pero algo en mí también se inclina que hay una alta posibilidad.
sobre todo por el perfil psicológico de él, ¿verdad? Hablábamos ahí de ese diagnóstico de esquizofrenia que quedó como en el aire, nadie le dio como decimos, Pelota. respaldo, pelota, como decimos en Costa Rica. Pero mi gran pregunta es, ¿y si él sufría esquizofrenia desde niño, no se le identificó y se puso en esos experimentos? No Claro. tenemos los datos del experimento de cómo escogían a la gente, por ejemplo. Existen muy pocos datos de cómo fue desarrollado. Entonces, El no, perfil que se el escogió para los perfil, estudiantes, ¿cómo se escogieron? no, Era un niño. no, Él era un niño, era un totalmente. adolescente de 16 años, cuando inició estos experimentos de humillación. O sea, usted sabe cómo lo pudo haber marcado. Pero igual, él era muy inteligente. Él pudo haber utilizado otros métodos para enviar ese mensaje que él quería Sí, dar. yo debido a eso me inclinaría que hay una alta posibilidad de que esto sumó a esa personalidad. A hacer la tormenta perfecta. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Esto fue La Ratica de Skinner. Oiga, hoy estuvo fuerte este Vacilón. caso, estuvo fuerte. Nos vemos en la próxima. Recuerde seguir a caramba.cr, nuestras redes sociales, también La Ratica de Skinner. Estamos en YouTube, en Spotify y muchas gracias por el apoyo porque de verdad hemos recibido mucho cariño, mucho amor de parte de ustedes y recuerden comentar y compartir. Nos vemos.